Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos al Morning Meeting de hoy, lunes 25 de noviembre, es el último lunes del mes, ya la semana que viene estaríamos en diciembre, que sería día 2, así que esta semana está cargada con, en principio, datos dispares sobre el acuerdo comercial, datos económicos de Estados Unidos, presentación de resultados de algunas compañías importantes que de hecho esta semana con el Black Friday pues podríamos ver movimientos importantes y bueno, pues algunos datos sobre todo de inflación de la eurozona. Como siempre vamos a dar unos minutos para que el resto de inscritos puedan entrar y seamos los más posibles para dar comienzo. Y bueno, arrancamos en un par de minutos. Confirmarme que se escucha correctamente y que ahora mismo en sus pantallas tienen la cabecera de Morning Meeting. Gracias. Muy bien, pues vamos a dar comienzo. Como siempre, somos ahora unos poquitos más y nada, arrancamos la pantalla lo primero para que no tengamos problemas, podamos ver la plataforma y de ahí en adelante pues avanzar. Venga, pues bueno, entiendo que algunos de vosotros ya habréis estado echando algún vistazo a las noticias recientes. Arrancamos la sesión del lunes en Europa con un buen sentimiento respecto a la guerra comercial desde Asia. Ha sido directamente la propia China quien ha dicho que aumentará las sanciones internas por robar propiedad intelectual, principalmente a compañías estadounidenses, como una medida de aliviar las tensiones con Estados Unidos para permitir, bueno, pues cubrir las necesidades, bueno, necesidades, más bien demandas que ha impuesto, digámoslo así, Estados Unidos para poder firmar la fase 1 del acuerdo y, por tanto, pues que esto permita precisamente pues que se acabe firmando al menos esa fase 1 antes de que acabe el año. Hay que tener en cuenta que la semana pasada las fuertes caídas que observamos precedieron a un sentimiento sobre la posibilidad de que no se alcance la firma de esa fase 1, que bueno, pues los mercados en un intento de adelantarse bueno, pues a los eventos, pues decidimos todos, porque los mercados somos todos, ¿vale? No nos equivoquemos, que, bueno, pues probablemente se firmaría. Y eso ha supuesto que los principales, los índices americanos, que de manera consecutiva prácticamente todos los días fueron rompiendo los máximos históricos alcanzados la jornada previa, pues que se desinflara un poquito el balón, ¿no? El globo, o la burbuja, un poco cortoplacista, respecto a la firma del acuerdo de la guerra comercial. En este sentido, pues bueno, hemos visto que el sesgo del mercado para hoy es muy positivo, visto principalmente en la bajada de la cotización
tanto del yen japonés principalmente, como del franco suizo. En el caso del franco suizo no es tan impactante, hay que tener en cuenta que en el caso del yen japonés está cotizando en mínimos desde hace muchos años, por lo tanto está perdiendo fuerza debido al sesgo positivo de los mercados y hay un apetito por el riesgo, por lo tanto lo que es el aspecto refugio en términos de divisas como refleja el yen japonés, pues bueno, no es que sea una espantada, pero desde luego que sí ha perdido fuerza y bueno, pues al surtir este efecto ha hecho que en muchos casos la balanza comercial de Japón, que lo vimos durante la semana pasada y la anterior, pues haya bueno, pues mostrado malos datos y que le cueste más a Japón en términos de riesgo divisa poder exportar. Por lo tanto, un impacto negativo de que los mercados vayan bien para la moneda asiática. Por otro lado, pues lógicamente hemos visto que la libra esterlina es una de las que más está subiendo junto al dólar australiano y al dólar neozelandés. La primera, en el caso de la esterlina, lógicamente, pues por las encuestas recientes provenientes de Reino Unido, que indican que los conservadores, los Tories, pues podrían ganar esa mayoría de 47 escaños en las elecciones de Reino Unido. Esto le está dando mucha fuerza al mercado británico, que lógicamente lo vemos reflejado tanto en su divisa como en la cotización de su índice. Ahora mismo está cotizando más o menos a mitad de tabla, en torno a un 0,48, mientras que el índice con menor rendimiento, salvando el índice suizo, pues es tanto el MIB italiano como el DAX alemán. En el caso del MIB italiano, el contado, ¿vale? El que vemos arriba cotizando es el futuro. Y por otro lado, pues lógicamente el dólar neozelandés y el dólar australiano, que se están beneficiando de la caída de la divisa japonesa. Entonces, ahora mismo, pues lo que tenemos es un sesgo positivo en todos los mercados, que además lo hemos visto cotizar con un hueco alcista en la mayoría de los casos. Como podemos observar aquí, el caso del DAX alemán, pues ha visto como el hueco es tremendamente alcista, mientras que por otro lado veremos que todavía le queda un hueco más adicional por cubrir. En principio es lo que debería hacer, ¿no? Para salvar todo este nivel de precios donde pues o bien habrá take profits o stop loss en este caso, que salvando excepciones de brokers 100% makers, que son pues lógicamente contrapartida a sus clientes, pues habrán saltado todos los stops bajistas, lógicamente. En el caso del IBEX 35 podemos observar exactamente el mismo hueco y ahora mismo pues el índice de referencia en España cotiza con el objetivo de alcanzar los 9.300 en la sesión de hoy. Por otro lado, y teniendo en cuenta el sesgo positivo del mercado, ¿qué es lo que podemos esperar lógicamente de la volatilidad? Pues una caída bastante importante, incluso con un hueco bajista. Podemos observar que si ya el pasado viernes pues cotizó rozando el suelo del 15%, ya podemos observar que ahora mismo cotiza por el 14,5%, si buscamos un poquito el precio medio. Está cayendo con respecto al viernes más de un 2%. Esto es tremendamente importante porque indica el sesgo positivo de la renta variable americana, en este caso, que podemos ver en el gráfico azul superpuesto de fondo. Lógicamente, ¿qué podemos esperar? Pues que hoy quizás el S&P 500, tanto el Dow Jones como el Nasdaq, pues pudieran buscar nuevos máximos históricos de cotización. En el caso del Dow Jones, quizás es el que más fácil lo tiene respecto al recorrido, mientras que el Nasdaq y el S&P 500, pues bueno, veremos cómo nos depara su cotización. En el caso de las materias primas de sesgo refugio, pues ¿qué podemos esperar si la renta variable está subiendo? Pues que lógicamente el oro vemos cómo retrocede buscando el soporte de los $1.450 por onza. Entraría en el nuevo terreno, en el terreno previo, perdón, de soporte en este rango que es bastante amplio, indicado sobre todo por la mecha del pasado día 12. Estamos hablando de un rango de cotización de soporte de aproximadamente $9. Y en el caso de la plata, pues vuelve a salirse de ese sesgo lateral que venía dibujando y vuelve a cotizar en entornos por debajo de los $17 por onza. Posiblemente podríamos esperar el mismo movimiento correctivo con el soporte en los 16,72. En el caso de las emisiones de CO2, un nuevo atractivo, aunque cotizando con corrección, el gap alcista de este instrumento de titulización de las emisiones de CO2 de los países, pues después de la gran sesión positiva que tuvo tanto el viernes como el pasado miércoles, pues vemos como hoy, aunque ha abierto con un gap alcista,
porque la cotización respecto al cierre del viernes prácticamente nos está aportando pues 30 centavos por título. La corrección hacia abajo pues nos puede indicar que posiblemente busquen niveles de cobertura del hueco de precisamente la apertura de las emisiones de CO2. En el caso del gas natural, tras la gran sesión del viernes, apoyo en el soporte de su media de menor plazo de 15 sesiones, cotizando por encima de los 2,60, aproximadamente los 2,65. Y si nos vamos, pues lógicamente ya lo que es la renta fija por excelencia, el bono a 10 años americano, vemos como hoy el atractivo por la renta variable resta interés en el precio del bono, que lógicamente incrementa su tipo de interés real, el yield. En el caso del bono alemán, exactamente igual. Prácticamente está a muy poquitos puntos, movimientos correctivos que podríamos esperar, de cubrir el hueco que dibuja este soporte entre prácticamente los 169 euros por título multiplicado por 1000, ¿de acuerdo? Y ahí entre los 168,5 y los 169, es decir, prácticamente medio punto. No es muy importante, pero bueno, en esencia hay que prestar atención porque esto implica subidas en el tipo de interés real del propio bono soberano. En el caso del crudo hemos visto subidas que están haciendo que toque de nuevo esa resistencia de largo plazo de máximos decrecientes. En el caso del Brent, que cotiza ya por encima de los prácticamente $62,5 por barril, y en el caso del Texas, de referencia en Estados Unidos, por encima de los 57,80. Prestar atención porque esta tarde a las 5 haré un seminario específico del precio de la evolución del petróleo. Intentaré explicar un poquito los comportamientos que ha tenido después de las declaraciones del cartel de la OPEP y aprovechando que recientemente fue el rollover del instrumento, pues un poquito de explicación para todos los que normalmente cotizáis con instrumentos de futuros que tienen como subyacente el contrato de futuro, pues explicaros a todos aquellos que todavía no lo tengáis claro y deberíais tenerlo, porque lógicamente cuando operamos en un instrumento determinado debemos saber todo lo que nos tenemos que observar, pues prestaremos atención a esos 86 puntos swap que se aplicaron el pasado día 20, la semana pasada. Y bueno, por otro lado, pues simplemente tenemos ese sesgo positivo de los mercados, donde Estados Unidos descuenta aperturas por encima de un 0,20, un 0,30, lógicamente heredadas de la cotización de esta madrugada por encima del 1,5 en Asia, y veremos Europa si lógicamente se mantiene al ritmo y consigue, en primer lugar, cubrir ese hueco que hemos observado en el caso de la referencia en Europa en el DAX alemán, y por otro lado, en el caso de la cotización del contado, pues esperaremos lógicamente que la evolución se mantenga por encima de los niveles de cierre de la semana pasada. Recordar que el precio del DAX, en el caso de la semana pasada, el viernes, cerró aproximadamente en los 13.170 por redondear, y estamos cotizando ya 50 puntos por encima. ¿De acuerdo? Aparte de eso, pues bueno, básicamente en el tema macroeconómico, en el calendario para hoy, tenemos el índice, el dato del indicador IFO, ¿vale? Que básicamente implica una subida de un 0,4, y bueno, pues ahí tenemos la explicación muy sencilla, que es el clima de negocios, es decir, el IFO indica cuál es el sesgo del entramado empresarial en Alemania, de sesgo industrial y lógicamente con mucho peso en la eurozona. Por otro lado, realmente no tenemos muchos más datos de referencia para hoy, pero prestaremos atención. Esta semana, el viernes, nos queda mucho todavía, pero bueno, en cualquier caso, prestaremos a los datos de inflación de la eurozona, que lo tendremos esta semana el viernes, aquí abajo. De hecho, fijaros que los datos macroeconómicos del viernes, bueno, pues son bastante importantes por su número, ¿vale? Vemos que tenemos los datos del índice de precios de productor en Francia y en alguno de los otros países, la tasa de desempleo de la eurozona y, bueno, otros comentarios que podremos ir viendo avanzando, según vaya avanzando la semana. Otro dato, por ejemplo, que tendremos esta semana también es que Christine Lagarde, la nueva presidenta del Banco Central Europeo, bueno, pues indicará los niveles del precio de la eurozona y, bueno, pues decantará un poquito la tendencia que podríamos esperar de cara a estar por encima, bueno, pues
en el entorno del 2% marcado desde 2013 y que no se acerque más allá de ese nivel en el futuro. En cualquier caso, y de manera positiva, las previsiones apuntan a que la inflación anual de la eurozona haya aumentado en noviembre, principalmente impulsado por el incremento de los precios en Alemania, y comentará la estrategia respecto al futuro de este mismo indicador, del IPC de la eurozona, para las próximas reuniones. Sigue, lógicamente, los pasos de la propia Reserva Federal de los Estados Unidos. Recordar que normalmente el Banco Central Europeo es más reactivo a lo que suele hacer el resto de las entidades supranacionales como los bancos centrales y, bueno, pues actúa un poquito en consecuencia. Por otro lado, pues bueno, eso es lo que tenemos, poquito más, aparte de que, bueno, un poco atendiendo a la cotización para que tengamos la referencia en el caso del Bitcoin, ¿vale? Para todos aquellos que estéis dentro de las criptomonedas, la menor negociación en Asia está dando ciertos datos de retrocesión de la cotización o del precio de la criptomoneda de referencia, el Bitcoin, ya por debajo de los $7.000 por unidad. Prestaremos atención, lógicamente, a que ahora mismo están unos niveles de soporte clave después de la segunda bueno, pues tendencia bajista con menor inclinación que viene dibujando esta lateralidad. Vamos a pintarlo de otro color para que lo podamos ver. Aquí en morado, por ejemplo. Bueno, no se ve mucho en morado, perdón. Vamos a buscar otro color más clarito, así, grueso, y pum. Vale. Tenemos la tendencia principal, que es la que heredamos prácticamente de la cotización muy cercana, ¿no? Pues al máximo del 2019 de los $13.800 por unidad, y parece que la segunda vertiente, con menor inclinación, pues hace un poquito que la cotización se establezca. En cualquier caso, está en niveles mínimos de esta lateralidad o de tendencia bajista. Prestaremos muchísima atención a la pérdida de interés, o bien, mejor dicho, a la pérdida de la negociación por parte de los principales inversores chinos, que es de donde viene la mayor parte de las negociaciones y de las operaciones con criptomonedas. Ahora mismo está en mínimos de 6 meses y la preocupación es que la caída en las operaciones en China pues pudiera incluso acrecentarse. De hecho, los niveles de cotización actual no los hemos visto precisamente desde mayo y, bueno, pues todos aquellos que hayan entrado entre el mayo y hoy, pues vemos cómo está perdiendo la cotización. No perdamos tampoco el foco de que la tendencia a largo plazo de las criptomonedas es bajista. Por lo tanto, cualquier cotización al alza es como estar puesto en corto ahora mismo en los índices de renta variable, ¿de acuerdo? Es decir, es ir en contra absoluta del mercado. Tener en cuenta que nosotros no somos, como inversores individuales, movedores o drivers, ¿no? Como se dice en inglés, del mercado. Es decir, no tenemos primero la fuerza para poder acertar un movimiento en contra de la propia tendencia del mercado y, en segundo lugar, el mercado puede, como es el dicho, ¿no? El mercado puede mantenerse irracional más tiempo de lo que nosotros nos podemos mantener solventes. Así que cuidado con posiciones contrarias a la propia tendencia del mercado, porque nos puede dejar prácticamente fuera de él con un solo movimiento correctivo. Muy bien, como siempre, agradeceros la asistencia a todos al Morning Meeting. Espero que, como siempre, los comentarios que os haga os sirvan de ayuda para, lógicamente, prestar atención a aquellos puntos de interés de vuestras carteras y de vuestros modelos de inversión. Referenciaros, como siempre, a nuestra página web, tanto para ver las novedades respecto a la propia plataforma y la apertura de cuenta real, aquellos que no la tengáis, como recordaros que, bueno, ya tenéis en la página web el seminario que dio Pablo Gil en directo el pasado viernes a la 1, y donde podemos ver esto, pues como siempre, en noticias. Ahora mismo no lo podemos ver, ¿vale? Porque se está actualizando, pero en noticias tendréis filtrado por fecha todas las noticias que vamos publicando. Habréis visto que ya tenéis el resumen de la mañana, y ahora mismo, en cuanto me vuelva al despacho, pues volveremos, lógicamente, a actualizar las noticias. Referenciaros, como siempre, a los vídeos. Tenéis todos los vídeos temáticos de Pablo Gil, las aperturas de mercados que normalmente doy yo, salvo indisposición, la visión semanal de Pablo Gil, los seminarios temáticos que damos don Miguel Momovela, Daniel García y un servidor para todos vosotros, y esta tarde a las 5 os invito a que os registréis para el seminario específico del petróleo.
Muy bien, por mi parte nada más. Como siempre, agradeceros la asistencia, desearos muchísima suerte en vuestras inversiones y nos vemos en próximos seminarios. Os espero esta tarde o si no ya bien mañana por la mañana. Muy buenos días.